Bienvenidos a este viaje a través de una de las joyas de la literatura española, La tía fingida, atribuida al gran Miguel de Cervantes. En esta historia picaresca, nos adentramos en un mundo de engaños, astucia y supervivencia, donde la apariencia y la inteligencia son las mejores armas. Prepárate para conocer a Constanza y su tía, dos mujeres que desafían su destino en una sociedad que las margina, usando el arte de fingir como su salvación. Acompáñanos en este recorrido lleno de humor, ironía y crítica social, para tu disfrute. Comencemos. Capítulo 1. Presentación de Constanza y su supuesta tía. En una España agitada por las diferencias de clase y el peso de las apariencias, surgió la historia de dos mujeres que, a fuerza de ingenio y necesidad, decidieron trazar su propio destino. Constanza, una joven de belleza singular, había conocido la pobreza desde la cuna. Huérfana desde niña, aprendió pronto que la sociedad no era indulgente con quienes no tenían un nombre ilustre o una fortuna que los respaldara. La vida de Constanza dio un giro cuando cruzó caminos con una mujer mayor, astuta y experimentada en los resortes de la sobrevivencia social. Era conocida simplemente como la tía, aunque ningún lazo verdadero de sangre las uniera. Ella, viendo el talento natural de Constanza para la gracia y la disimulación, y advirtiendo la ventaja que su hermosura podría representar, propuso un pacto silencioso. Juntas crearían una identidad falsa que les permitiría ascender en un mundo que solo valoraba las apariencias. Así, nació la historia que ambas habrían de representar. Constanza sería una dama de alta cuna, de familia venida a menos por desgracias económicas, bajo la tutela vigilante de su protectora, su tía. No se trataba solo de un simple engaño, sino de la construcción detallada de toda una vida imaginaria, con nombres, parientes ficticios y memorias inventadas que le daban a su relato un barniz de verdad irrefutable. Durante semanas, la tía entrenó a Constanza en los modos refinados que correspondían a su nuevo estatus. Le enseñó cómo moverse con graciosa dignidad, cómo mirar con pudor pero sin timidez, cómo hablar de linajes antiguos sin parecer jactanciosa. Cada gesto, cada palabra, debía transmitir nobleza y decoro. Se confeccionaron vestidos modestos pero pulcros. Se arreglaron pequeñas joyas heredadas o prestadas que dieran la impresión de un pasado mejor. Decidieron trasladarse a Salamanca, ciudad vibrante, llena de estudiantes ricos y caballeros ociosos, donde la juventud bulliciosa no sospecharía de una historia bien contada y una apariencia cuidada. El bullicio de las aulas, los paseos por las calles empedradas, los murmullos en las plazas serían el escenario perfecto para desplegar su arte. La entrada a Salamanca no fue grandiosa, sino discreta, en un carruaje desvencijado, escoltada solo por la esperanza y el atrevimiento. Pero en poco tiempo, su presencia comenzó a hacerse notar. La belleza de Constanza, combinada con su actitud reservada y la constante vigilancia de la tía, empezó a despertar las primeras miradas curiosas y los suspiros reprimidos. A medida que caminaban por las calles de la ciudad, los jóvenes universitarios las observaban desde lejos, intrigados por aquella dama melancólica y su celosa acompañante. Los rumores crecieron. ¿Quiénes eran? ¿De qué tierra noble habrían venido? ¿Qué tragedias ocultaban sus rostros dignos y sus ropajes sencillos pero elegantes? Así, como una semilla plantada en tierra fértil, el engaño comenzó a florecer. Constanza y su tía sabían que cada día en Salamanca era una representación teatral que debía ejecutarse sin errores. Y aunque la incertidumbre pesaba como una sombra a sus espaldas, también las impulsaba a ser aún más cautelosas, más persuasivas. El escenario estaba listo. La ciudad, expectante. El juego de la fingida nobleza apenas comenzaba, y el destino, todavía incierto, les ofrecía su primer y más importante acto. Capítulo 2. El plan, hacerse pasar por damas de alcurnia. Una vez instaladas en Salamanca, Constanza y su tía no tardaron en desplegar su plan con habilidad y paciencia. Su vivienda era modesta, pero decorada con un cuidado que sugería un pasado de mejores días. No ostentaban riquezas, pues sabían que el exceso podía levantar sospechas, pero sí mostraban detalles que hablaban de una educación refinada, una alfombra algo gastada pero de buen tejido, unos pocos cuadros de santos enmarcados en madera noble, un par de cofres antiguos que fingían ser reliquias de familia. El primer paso fue hacerse ver, pero no demasiado. Aparecían en la iglesia los domingos, en las horas de misa mayor, donde las familias respetables solían congregarse. Constanza caminaba con paso mesurado, la cabeza ligeramente inclinada, la mirada baja, como corresponde a una doncella de linaje y virtud.
La tía, siempre a su lado, vigilaba con celo cada movimiento, como si temiera por la honra de su sobrina ante las miradas curiosas que inevitablemente suscitaba. Conforme los días pasaban, Salamanca entera se hizo eco de su existencia. Se decía que venían de una antigua familia castellana, venida menos por desgracias que preferían no contar, y que habían encontrado en la ciudad un refugio para preservar su honor. Constanza, según los murmullos, era una joven tan virtuosa como hermosa. Su reclusión parcial, su modestia y la vigilancia estricta de su tía no hacían más que aumentar su misterio y su atractivo. Los jóvenes estudiantes, ardientes y apasionados, comenzaron a rondar los alrededores de su casa. Algunos pasaban y repasanaban solo para ver fugazmente a Constanza asomada a la ventana, bordando con delicadeza. Otros más atrevidos enviaban pequeños regalos, pañuelos bordados, versos de amor, ramitos de flores, siempre dirigidos con el mayor respeto y cortesía, para no ofender la sensibilidad de tan ilustre dama. La tía aceptaba algunos obsequios, siempre los más discretos, y rechazaba otros con toda dignidad, argumentando que su sobrina no era una cualquiera que pudiera ser cortejada a la ligera. Este juego calculado de aceptación y rechazo no hacía sino inflamar más la imaginación de los pretendientes. Los días transcurrían en un delicado equilibrio. Constanza interpretaba su papel con una naturalidad sorprendente. Había aprendido a dosificar sonrisas, a dejar escapar una palabra amable en el momento oportuno, a mostrar gratitud sincera ante un cumplido, pero siempre con un velo de tristeza que hacía pensar en desgracias pasadas. La tía, por su parte, se encargaba de mantener alejados a los indiscretos, de seleccionar cuidadosamente a aquellos que parecían más ingenuos o más generosos. Sabían que en ese juego no podían arriesgarse a demasiado contacto ni a demasiadas preguntas. La ilusión debía mantenerse intacta, como un cristal fino que cualquier soplo podría romper. Y así, entre paseos calculados, visitas a la iglesia, y alguna que otra conversación fugaz en el mercado, Constanza y su tía tejían, hilo a hilo, la red que habría de sostener su fingida nobleza. Pero, como toda farsa, sabían que el éxito dependía de su habilidad para mantener la mentira viva sin flaquear jamás. Salamanca, cautivada por la belleza y el misterio de Constanza, era ahora un escenario perfecto para su representación. Pero en las sombras, el peligro de ser descubierta siempre acechaba, silencioso e implacable. Capítulo 3. La creciente admiración y las primeras sospechas. Con el paso de las semanas, la figura de Constanza se había convertido en una leyenda viva entre los jóvenes de Salamanca. No había paseo, sermón o mercado en el que no se hablara de ella. Su belleza, su porte sereno, la misteriosa tristeza que parecía envolverla como un halo, la elevaban a un pedestal inalcanzable. Los estudiantes, inquietos y soñadores, rivalizaban por captar siquiera un instante de su atención. Cada gesto suyo, cada palabra que escapaba de sus labios, se convertía en tema de conversación y de suspiros prolongados. Pero como ocurre en toda historia donde la ilusión se siembra, no tardaron en germinar también las primeras semillas de duda. Algunos, más astutos o más escépticos, comenzaron a preguntarse por qué aquella dama tan virtuosa y su tía tan vigilante no recibían visitas de parientes o conocidos. ¿Dónde estaban esos tíos, esos primos, esas conexiones nobles que toda dama de alcurnia solía mencionar con orgullo? ¿Por qué, además, vivían con una modestia tan extrema que apenas podían ocultar? Las preguntas, al principio tímidas, empezaron a encontrar eco en algunos de los círculos más desconfiados. Un par de jóvenes, movidos tanto por la curiosidad como por la vanidad de descubrir un posible engaño, se propusieron observarlas más de cerca. Querían descubrir si aquella historia de linaje y desgracia no era más que un tejido de mentiras hábilmente bordado. Constanza y su tía, sin embargo, no eran ingenuas. Habían anticipado que llegaría el momento en que tendrían que ser aún más cautelosas. Así que reforzaron su interpretación. La tía comenzó a mostrarse más reservada, alegando problemas de salud que impedían visitas frecuentes. Constanza, por su parte, redujo aún más sus salidas, envuelta ahora en un aire de melancolía aún más honda, que conmovía y desarmaba a los más suspicaces. Cuando algún curioso intentaba obtener información sobre su familia, la tía respondía con evasivas cargadas de tristeza. Hablaba de hermanos muertos en guerras lejanas, de propiedades perdidas por herencias injustas, de humillaciones sufridas a manos de parientes envidiosos. Cada historia estaba salpicada de dolor y resignación, justo lo necesario para despertar simpatía y desarmar la curiosidad impertinente. Y sin embargo,
Como sucede en toda obra teatral, no todas las miradas eran ciegas. Entre los estudiantes había uno, joven pero de mente aguda, llamado don Diego, que no se dejó arrastrar por la marea de encantamiento. Desde su rincón silencioso, observaba y analizaba cada movimiento de Constanza y su tía. No era la belleza lo que lo tenía intrigado, sino las inconsistencias sutiles en sus relatos, los detalles que no terminaban de encajar del todo. Don Diego no deseaba desenmascararlas por mero despecho, sino por amor a la verdad, por el placer de comprender un enigma que cada día se tornaba más fascinante. Así, mientras la mayoría de Salamanca suspiraba por la dama inalcanzable, en las sombras comenzaban a tejerse redes de sospecha que, tarde o temprano, pondrían en riesgo todo el esfuerzo de Constanza y su astuta tía. La partida de ajedrez apenas estaba comenzando, y cada movimiento debía ser ejecutado con más astucia que nunca. Capítulo 4. El galanteo de don Diego. Don Diego, movido tanto por su aguda curiosidad como por un interés cada vez más genuino en Constanza, decidió acercarse de manera distinta a como lo habían intentado los demás. No enviaría regalos ni versos melosos como los otros estudiantes. Su plan era más sutil, se proponía ganar la confianza de la tía. Así, comenzó a frecuentar la iglesia donde ellas asistían, procurando situarse cerca sin resultar impertinente. A la salida, en las calles empedradas de Salamanca, fingía encuentros casuales, saludos breves pero cargados de respeto. Un sombrero quitado en señal de cortesía, una mirada atenta pero no invasiva, un ofrecimiento de ayuda cuando la tía parecía fatigada por el peso de los años y los males inventados. Al principio, la tía lo miró con recelo. Conocía bien a los jóvenes atrevidos de la ciudad, y sabía que uno demasiado insistente podía ser un peligro para su bien tramada ficción. Sin embargo, con el paso de los días, su juicio empezó a suavizarse. Don Diego mostraba una educación impecable, una paciencia inusual, y, sobre todo, no parecía querer avanzar a pasos imprudentes hacia Constanza. Por su parte, Constanza, fiel a su papel, mantenía la distancia justa. Respondía con cortesía y modestia a los saludos, bajaba la mirada con recato, sonreía apenas lo necesario. Sabía que su imagen de doncella melancólica y reservada era su mejor escudo. Un día, la casualidad, o quizás la estrategia de don Diego, hizo que coincidieran en la Plaza Mayor. Había caído una ligera llovizna, y las calles estaban resbaladizas. La tía, al cruzar apresuradamente, tropezó, y habría caído de no ser por el rápido auxilio de don Diego, que, con gesto firme, la sostuvo del brazo. La ocasión sirvió para entablar una breve conversación. «Mil disculpas, señora», dijo don Diego con un tono lleno de preocupación. «Salamanca no trata bien a sus más ilustres visitantes». La tía, agradecida por el gesto, permitió que caminaran juntos hasta su casa. Durante el breve trayecto, don Diego supo ser un caballero irreprochable. No preguntó demasiado, no insistió en saber sus orígenes, ni mencionó a Constanza de manera comprometedora. Se limitó a hablar de la belleza de la ciudad, de la solemnidad de la próxima celebración de Pascua, y de la fragilidad de los tiempos modernos. Aquella misma tarde, en su modesta habitación, la tía y Constanza conversaron largamente sobre el incidente. «Ese joven», dijo la tía, pensativa, «no es como los demás. Hay inteligencia en su mirada, y también algo más difícil de engañar, sospecha». Constanza, que había observado desde la distancia, asintió en silencio. Sabían que don Diego era un jugador diferente en este tablero, y que debían actuar con más cautela aún si querían mantener intacta la imagen que tan cuidadosamente habían construido. Mientras tanto, en el corazón de Salamanca, los rumores sobre la belleza y virtud de Constanza no hacían sino crecer. Pero ahora, en las sombras, un observador más sagaz comenzaba a hilar preguntas que podrían hacer tambalear el frágil edificio de su fingida nobleza. La partida estaba lejos de terminar, y el próximo movimiento debía ser calculado con absoluta precisión. Capítulo 5. El primer acercamiento sincero. Los días posteriores al encuentro fortuito con don Diego marcaron una nueva etapa en la estrategia de Constanza y su tía. Sabían que la atención de aquel joven era distinta, no la de un enamorado atolondrado, sino la de alguien que podría, si no se manejaba con cuidado, descubrir su verdadero origen. Don Diego, por su parte, había trazado su propio plan: acercarse aún más, pero de un modo tan sutil que no despertara las alarmas de aquellas dos mujeres tan reservadas. Así que comenzó a presentarse en los mismos lugares que frecuentaban, en la iglesia, en las procesiones,
en los paseos más discretos de la ciudad, siempre manteniendo una distancia prudente pero visible. Una tarde, cuando la tía salió sola a hacer algunas compras modestas en el mercado, don Diego la abordó con suma cortesía. «Señora», le dijo inclinándose respetuosamente, «os ruego me permitáis serviros. Salamanca puede ser implacable con los forasteros». La tía, calculando con su instinto natural la conveniencia de la situación, accedió. Durante su breve conversación, don Diego deslizó preguntas aparentemente inocentes, sobre su lugar de origen, sobre su situación actual en Salamanca, siempre envueltas en un tono de preocupación sincera. La tía, maestra en el arte de la simulación, narró con voz emocionada su historia habitual: noble cuna, desgracias familiares, caída en desgracia tras la muerte de un hermano protector. Sus palabras estaban salpicadas de detalles emotivos que conmovieron a don Diego, aunque su mente, crítica como era, no dejó de notar algunas incongruencias sutiles. No obstante, la elegancia de Constanza seguía siendo para él un argumento poderoso a favor de su supuesta nobleza. ¿Cómo podría una joven de modales tan finos, de mirada tan digna, ser parte de una impostura? En los días siguientes, don Diego buscó de manera respetuosa más encuentros con la tía, ganándose poco a poco un lugar de confianza. Logró incluso, tras mucha insistencia, ser invitado a sentarse en su humilde sala una tarde, bajo la estricta supervisión de la tía, mientras Constanza, con su habitual pudor, permanecía a cierta distancia, bordando en silencio. Allí, en aquella estancia pobremente amueblada pero mantenida con pulcritud, don Diego sintió como su admiración por Constanza crecía. No era solo su hermosura lo que lo atraía, era la serenidad con que soportaba su aparente caída en desgracia, la gracia de sus movimientos, la música apagada de su voz cuando se veía obligada a contestar. Y así, sin notarlo del todo, don Diego fue cayendo en una red tejida con hilos invisibles de astucia y necesidad. Mientras tanto, en el corazón de Constanza y su tía, comenzaba a germinar un nuevo dilema. ¿Hasta dónde estarían dispuestas a llegar con su fingimiento ahora que el interés de un joven tan inteligente amenazaba con llevarlo a un compromiso más serio? La trama se enredaba más y más, y las máscaras, aunque firmemente sujetas, empezaban a pesar en los rostros de las dos mujeres. La verdadera prueba aún estaba por llegar. Capítulo 6. Entre verdades y silencios. La creciente amistad entre don Diego y la supuesta tía no pasó desapercibida en Salamanca. Muchos jóvenes, antes pretendientes fervorosos de Constanza, comenzaron a murmurar entre sí, extrañados de la preferencia que la dama y su parienta parecían mostrar hacia él. Pero a don Diego poco le importaban los rumores. Había visto en Constanza algo más que belleza, un misterio callado, un secreto profundo que lo desafiaba a descubrirlo. Una tarde, tras asistir a una discreta misa, don Diego pidió permiso para acompañarlas de regreso a su hogar. La tía, tras un breve titubeo cargado de cálculo, accedió. Durante el camino, el joven caballero mostró una cortesía tan natural que por momentos Constanza olvidó su papel de doncella afligida y dejó escapar algunas sonrisas auténticas. Esa tarde, sentados en el pequeño salón, don Diego sintió que era el momento de abrir su corazón, al menos en parte. Con voz grave pero serena, dijo: «Señora, y vos, bella dama, no toméis a mal mis palabras. Sé que los azares de la vida os han traído a esta ciudad, y que la fortuna no siempre sonríe como debiera a quien la merece. Pero el linaje no siempre se mide en oro o títulos, hay nobleza en el espíritu, y eso he visto en vos, Constanza». Al oír su nombre en labios de don Diego, Constanza enrojeció y bajó los ojos, como correspondía a una dama virtuosa. La tía, por su parte, intervino rápidamente, agradeciendo las palabras del joven y desviando la conversación hacia otros temas más seguros. Pero algo había cambiado. Don Diego había cruzado una línea invisible, y sus intenciones empezaban a vislumbrarse con mayor claridad. Al despedirse esa tarde, tomó la mano de la tía con respeto, y apenas rozó con sus dedos los pliegues del manto de Constanza, en un gesto lleno de reverencia contenida. Cuando la puerta se cerró tras él, la tía se dejó caer en una silla, pensativa. «Constanza», dijo en voz baja, «este joven no tardará en pedir tu mano. ¿Estamos dispuestas a seguir con este engaño hasta ese extremo?» Constanza, aún temblando por la emoción, no respondió de inmediato. Su mirada se perdió en el ventanuco que daba a la calle, donde la tarde moría en tonos grises y dorados. Porque si algo sabía en su interior era que, más allá de la farsa que habían tejido,
Algo verdadero había empezado a florecer. Y ese algo podía, tarde o temprano, derribar todo cuanto habían construido. Capítulo 8. Un encuentro inesperado. Esa tarde, el cielo estaba cubierto de nubes grises que amenazaban con una tormenta. Salamanca, normalmente llena de bullicio, parecía más silenciosa que de costumbre, como si la ciudad misma estuviera esperando algo importante que ocurriera. En la casa de Constanza y su tía, el ambiente era tenso. Ambas mujeres se encontraban sentadas en el modesto salón, sus conversaciones reducidas a frases cortas, como si el aire se hubiera vuelto denso, pesado con los secretos no dichos. La tía, con su actitud cautelosa, había comenzado a dudar de la situación con don Diego. Las visitas frecuentes del joven, su cortejo cada vez más persistente, comenzaban a despertar temores en su interior. Constanza, dijo la tía finalmente, rompiendo el silencio, creo que este joven se está enamorando de ti. Y si las cosas siguen así, nos veremos obligadas a hacer algo que tal vez no hemos considerado. La joven la miró, sintiendo una mezcla de ansiedad y una extraña sensación de alivio. Había algo en su corazón que le decía que don Diego no era solo una solución práctica, sino alguien que podía ofrecerle una vida diferente, una vida que parecía estar fuera de su alcance hasta ese momento. Sin embargo, el miedo a que su mentira fuera descubierta la mantenía atrapada. ¿Qué sugieres?, preguntó Constanza, sintiendo que algo en su interior la impulsaba a enfrentarse a la situación. La tía se quedó en silencio, mirando el fuego en la chimenea, como si tratara de encontrar una respuesta adecuada. No podemos seguir viviendo en la mentira, ni tampoco permitir que este joven se adentre en algo que no es lo que parece. Si en verdad estamos dispuestas a darle una oportunidad a este amor, entonces necesitamos ser honestas con él. O, si no, debemos alejarnos de él antes de que se enrede aún más. Justo en ese momento, alguien tocó la puerta. Ambas se miraron, sorprendidas, y al abrirla, se encontraron con la figura de don Diego, que, sin previo aviso, había llegado nuevamente para pedirle a Constanza que lo acompañara a dar un paseo. Señora, dijo con voz suave, no me he sentido en paz desde nuestra última charla. Necesito ver a Constanza. Permítame compartir con ella un poco más de mis pensamientos. La tía, vacilante, asintió. Sabía que no podía rechazarlo sin levantar sospechas, pero tampoco podía dejar que la joven fuera arrastrada más por un hombre que desconocía completamente. Así que, con una sonrisa contenida, les permitió salir al jardín. Allí, bajo los árboles frondosos que comenzaban a perder sus hojas, Constanza y don Diego caminaron lentamente, el uno cerca del otro, en un silencio cargado de significados. Constanza, dijo finalmente don Diego, interrumpiendo el silencio entre ellos, mis sentimientos por ti son verdaderos. No quiero que sigas viviendo en la sombra de la mentira que te rodea. Si de alguna manera puedo hacer que te sientas segura, si puedo ser un apoyo, no dudes en confiar en mí. Constanza, paralizada por sus palabras, no supo cómo responder. ¿Podía confiar en él? ¿Podía confiar en su amor sin que todo se viniera abajo? Antes de que pudiera articular una respuesta, don Diego, al ver su indecisión, dio un paso atrás. Lo siento, dijo con suavidad. No quise presionarte. Solo quiero que sepas lo que siento. Con eso, se despidió con una breve inclinación de cabeza y volvió al umbral de la puerta, dejándola con un sinfín de pensamientos. Mientras observaba su figura alejarse, Constanza sintió que algo cambiaba en ella. Ya no podía seguir evadiendo las emociones que don Diego despertaba, ni las complicaciones de su propia mentira. Capítulo 7. Un corazón en conflicto. Desde aquel encuentro, la casa de Constanza y su tía se llenó de una tensión silenciosa. Cada visita de don Diego era recibida con sonrisas cuidadas, pero tras la puerta cerrada, Constanza sentía un torbellino crecer en su pecho. No era ya el temor a ser descubierta lo que la inquietaba, sino el peso de una culpa nueva, la de estar engañando a un hombre que comenzaba a ocupar su corazón. Don Diego, cada vez más prendado de Constanza, empezó a insinuar la posibilidad de una vida compartida. Hablaba de un hogar lleno de respeto, de ternura, de un amor que no se basaría en riquezas ni linajes, sino en la nobleza de dos almas que se entendían. La tía, más perspicaz, veía en estas promesas un peligro inminente. Sabía que un compromiso formal exigiría pruebas, testimonios, documentos, cosas que ellas no podían proporcionar sin que toda la verdad saliera a la luz. Una tarde,
Mientras Constanza se asomaba distraída a la calle, la tía le habló con voz firme. Debemos pensar, niña, si seguimos por este camino o si retrocedemos ahora que aún es tiempo. Constanza, con los ojos vidriosos, respondió. ¿Retroceder? ¿Ahora que por primera vez siento que podría ser feliz? La tía la miró con dureza y ternura a la vez. Sabía que, más allá de su necesidad y de su fingimiento, había en Constanza un alma joven que anhelaba amor verdadero. Mientras tanto, don Diego no sospechaba la tormenta interior que agitaba a Constanza. Para él, todo era claridad, la joven que amaba era digna de cualquier sacrificio. Solo esperaba el momento adecuado para formalizar su propuesta, seguro de que con su nombre y su protección podría levantar a Constanza del infortunio en que la vida la había arrojado. Pero las paredes de mentiras empiezan a resquebrajarse cuando el corazón late más fuerte que la razón. Y Constanza sentía que el momento de enfrentar la verdad, o de perderlo todo, se acercaba irremediablemente. Así, entre promesas dulces y silencios culpables, avanzaban los días, tejiendo un destino incierto para todos. Capítulo 9. La sombra de la revelación. La tarde había caído en Salamanca como una manta pesada, oscureciendo las calles empedradas. En la casa de Constanza y su tía, el ambiente era más sombrío que nunca. La incertidumbre sobre el futuro se palpaba en el aire, como una amenaza inminente. Aquel día, don Diego había vuelto a visitarles, esta vez con una proposición clara. Ya no hablaba solo de sueños y esperanzas, sino de planes concretos. Quería formalizar su relación con Constanza, hablar con su familia, pedir su mano ante la sociedad. La tía, siempre precavida, reaccionó con un gesto sutil de rechazo, como quien teme abrir una puerta que ya no puede cerrarse. Don Diego, dijo ella con tono firme pero sereno, es honorable tu ofrecimiento, pero sabes que nuestra situación es delicada. Estamos lejos de nuestra gente y no deseamos ser motivo de escándalos o habladurías. El tiempo y las circunstancias nos han puesto en esta posición, y no debemos precipitar los pasos. Don Diego, por su parte, no comprendió totalmente el miedo que había en las palabras de la tía. Para él, el amor y el honor eran suficientes para vencer cualquier obstáculo. A pesar de los recelos, insistió. Lo que pido es simple, señora. Darme la oportunidad de demostrar que mis sentimientos son sinceros. No necesito más que la aceptación de vuestra joven sobrina para hacerla mi esposa. No es cuestión de la riqueza ni del apellido, sino de un vínculo que deseo que crezca sin reservas. La tía intentó contrarrestar sus palabras con más evasivas, pero Constanza, que había estado callada durante toda la conversación, no pudo evitar escuchar cómo su corazón latía con fuerza, como si un nuevo destino estuviera a punto de abrirse ante ella. En ese momento, una sombra extraña cruzó por su mente. La joven sintió el peso de la mentira que había estado cargando durante todo este tiempo, la farsa que se había construido para ocultar su verdadera identidad. Y si la verdad salía a la luz, ¿qué quedaría de sus promesas de amor y futuro? En su pecho creció un nudo de angustia. Don Diego no era un hombre cualquiera, era un hombre digno de respeto, de amor genuino. Y ella, que había aprendido a quererse a sí misma en su aparente desgracia, sentía que era hora de enfrentarse a su propia verdad. Sin embargo, algo la detuvo. El miedo a perderlo todo, a perderlo a él, la paralizaba. Y la tía, como siempre, estaba cerca, pendiente de cada palabra, de cada gesto, con los ojos afilados, como una loba vigilante. Esa noche, tras la despedida de don Diego, Constanza se retiró a su habitación, desbordada por un torrente de pensamientos y emociones. ¿Debería ser honesta con él? ¿O seguir viviendo con la sombra de la mentira que, hasta ese momento, los había protegido a todos? La noche se alargó, y en su mente las respuestas nunca llegaron. Capítulo 10. La confrontación interna. La mañana siguiente, Constanza despertó con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. El sueño había sido inquieto, plagado de imágenes confusas, don Diego mirándola con ternura, pero también con una sombra de duda, la tía observando cada uno de sus movimientos con ojos cautelosos. La joven no podía librarse de la sensación de que se encontraba al borde de un precipicio. Por la tarde, cuando la tía salió a hacer algunas compras, Constanza aprovechó la ocasión para sentarse junto a la ventana y repasar todo lo que había sucedido. El rostro de don Diego seguía claro en su mente, y sus palabras resonaban en sus oídos como una melodía que no podía dejar de escuchar. Mis sentimientos son verdaderos.
No sigas viviendo en la sombra de la mentira. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso él sospechaba algo? No, pensó, no podría. La tía había sido cuidadosa. Pero algo en su interior le decía que las mentiras que habían tejido durante tanto tiempo empezaban a deshilacharse. Quizás no todo estaba bajo control. Cuando la tía regresó a casa, no fue difícil notar la tensión en el aire. Ambas se miraron en silencio antes de que la tía hablara, como si hubiera esperado el momento adecuado para abordar el tema de don Diego. Constanza, ¿qué vas a hacer con este joven?, preguntó con voz tranquila pero firme. La joven miró a su tía, sintiendo como su corazón latía más rápido. Sabía que la verdad no podía mantenerse oculta por mucho tiempo, y en algún momento tendría que tomar una decisión. No sé, tía. Don Diego, me ha demostrado tanto cariño, y siento que mi corazón empieza a ceder. Pero temo mucho que si él sabe quién soy realmente, todo termine. La tía la observó fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra que Constanza decía. Escúchame bien, querida. Sé que estás confundida, y el amor de este hombre parece sincero. Pero la vida no se trata solo de emociones. Si decides seguir este camino, todo lo que hemos construido podría desmoronarse. Nadie, absolutamente nadie, debe saber nuestra verdadera historia. Constanza, que sentía el peso de sus palabras, comenzó a preguntarse si su tía realmente la estaba protegiendo o si solo la estaba manteniendo atrapada en una red de mentiras por su propio beneficio. Pero, tía, ¿acaso no merecemos ser felices? ¿No debería yo tener derecho a amar y ser amada? ¿No puedo arriesgarme por una vez?, dijo, con un tono de rebeldía que nunca antes había mostrado. La tía la miró, sus ojos mostrando una mezcla de tristeza y preocupación. Tú no entiendes lo que está en juego. Si este hombre llega a saber la verdad, no solo nos perdería a nosotras. Nos arruinaría la vida. El escándalo sería insoportable. Y tú, mi querida, eres muy joven. Aún no entiendes todo lo que hay en juego. Constanza sentía que algo se rompía dentro de ella. La voz de su tía estaba llena de experiencia, sí, pero también había algo en ella que sonaba como miedo. ¿Qué estaba ocultando realmente su tía? ¿Por qué insistía tanto en mantener esa fachada? Por un instante, el deseo de confesarle todo a don Diego se intensificó en su pecho. Pero, al mismo tiempo, el temor a las consecuencias la paralizaba. ¿Podía confiar en él? ¿Podía dejar que lo supiera todo? En ese momento, don Diego apareció de nuevo en su mente, con su propuesta de amor sincero, su promesa de construir un futuro juntos. Pero el futuro de Constanza, hasta ahora, había sido construido sobre una mentira, y no sabía si podía soportar que todo se viniera abajo. La tía observó el rostro de su sobrina y entendió que, tarde o temprano, ella tomaría su propia decisión. Haz lo que creas que es mejor para ti, dijo la tía, pero con un dejo de tristeza. Yo solo quiero lo mejor para ti. Pero recuerda que las decisiones que tomes hoy definirán tu vida para siempre. Con esas palabras, la tía se retiró, dejando a Constanza sola con sus pensamientos. La joven sintió una mezcla de frustración y liberación. Sabía que no podía seguir viviendo entre sombras, pero también entendía las repercusiones de ser honesta. El amor, después de todo, no siempre era un camino fácil. Capítulo 11. La revelación. La noche cayó sobre Salamanca como un manto oscuro y espeso, y Constanza, sumida en sus pensamientos, no pudo encontrar descanso. La casa, normalmente cálida y acogedora, parecía más fría que nunca, como si las paredes mismas se hubieran vuelto cómplices de las mentiras que la rodeaban. Había algo en el aire que la presionaba, algo que la obligaba a enfrentar la verdad que había estado evitando. Esa tarde, mientras la tía se encontraba ocupada con sus labores, Constanza decidió que no podía seguir postergando lo inevitable. Don Diego debía conocer la verdad. No podía seguir con la farsa, y más aún, ya no quería hacerlo. El amor que él le profesaba, aunque todavía reciente, era genuino, y no merecía ser arrastrado a un mar de engaños. Decidió que lo llamaría a la casa al día siguiente. Sería un encuentro sencillo, una conversación sincera, sin más preámbulos ni evasivas. La joven sabía que su vida cambiaría para siempre en ese instante, pero ya no podía cargar con el peso de la mentira ni un día más. Al día siguiente, como lo había prometido, don Diego llegó a la casa a primera hora.
Constanza lo recibió con una mezcla de nervios y determinación. Estaba decidida a enfrentar lo que vendría, sin importar las consecuencias. La tía, que había comenzado a sospechar de los planes de su sobrina, los observaba desde lejos, con el rostro sombrío. Don Diego, dijo Constanza, con una voz más firme de lo que sentía por dentro, hay algo que debo contarte, algo importante que cambiará todo lo que hemos compartido hasta ahora. Es una verdad que he guardado con mucho temor, pero ya no puedo seguir ocultándola. Don Diego la miró fijamente, sin comprender del todo la gravedad en sus palabras. ¿Qué es lo que sucede, Constanza? ¿Por qué hablas así? Dijo, sin poder ocultar la preocupación en su tono. Constanza dio un paso atrás, respiró profundamente y, por fin, comenzó a hablar con total sinceridad. No soy quien tú crees que soy. Mi nombre no es Constanza. Mi verdadera identidad es la de alguien completamente diferente. El rostro de don Diego se mostró desconcertado, pero su expresión permaneció tranquila, como si estuviera esperando a que ella continuara. La joven lo observó a los ojos, buscando fuerzas en su mirada, y prosiguió. Mi tía y yo llegamos a esta ciudad hace algunos años, huyendo de nuestro pasado. Tuve que asumir esta identidad para protegernos, para evitar que quienes nos perseguían nos encontraran. Pero ya no puedo seguir viviendo así. No quiero vivir una mentira. Hubo un largo silencio, cargado de tensión, mientras don Diego procesaba lo que acababa de escuchar. Finalmente, él habló, y su voz, lejos de mostrar enojo o desdén, reflejaba una extraña calma. No me importa el nombre que lleves ni los secretos que has tenido que guardar. Lo que más me importa es que eres tú. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar el pasado de los demás? Todos cargamos con sombras, Constanza, pero lo que cuenta es cómo elegimos enfrentarlas. Constanza sintió que las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos. Las palabras de don Diego, lejos de ser una condena, eran una aceptación, un acto de comprensión. Era todo lo que había temido y, al mismo tiempo, todo lo que había anhelado. En ese momento, comprendió que, tal vez, las mentiras podían dejar de ser barreras. Si había algo que los unía más allá de la verdad, era el amor. Entonces, ¿me aceptas así? Preguntó, casi en un susurro. Don Diego asintió, su rostro iluminado por una sonrisa serena, como si el peso de sus propias dudas se hubiera desvanecido en ese instante. Te acepto tal como eres, Constanza. Porque lo único que quiero es estar contigo. Todo lo demás no tiene importancia. Las palabras fueron como una liberación para la joven. Por fin había roto con el miedo que la había atado, y lo que más le sorprendió fue que, lejos de perderlo todo, había ganado algo mucho más grande, la paz de ser sincera, la paz de ser aceptada por quien realmente era. La tía, al escuchar las palabras de su sobrina desde el umbral, no pudo evitar sentir una punzada de emoción. Aunque en su corazón aún existían dudas, comprendió que el destino de Constanza era ahora diferente. La joven había tomado una decisión importante, y aunque ella no entendiera todo lo que había sucedido, sabía que el amor de don Diego era verdadero. Capítulo 12. La aceptación. El aire de la tarde se volvía cada vez más fresco, como si la ciudad misma estuviera respirando profundamente después de todo lo que había sucedido. Constanza, aunque aún estaba agitada por la revelación que acababa de hacer, sentía una calma inusitada invadirla. Había liberado su alma, había roto las cadenas de las mentiras que la habían perseguido durante tanto tiempo. Y, sorprendentemente, en lugar de ver rechazo en los ojos de don Diego, había encontrado comprensión y amor. La tía, que había permanecido en silencio, observando desde el umbral de la habitación, entró sin decir palabra alguna. Su rostro mostraba una expresión difícil de leer, un tanto sombría, pero también, quizás, un indicio de alivio. Al fin y al cabo, la verdad ya había salido a la luz. ¿Cómo te sientes, Constanza? Preguntó la tía con un tono suave, aunque algo distante. Constanza la miró, sabiendo que su vida había cambiado irremediablemente. Lo que había comenzado como una mentira protectora había tomado un giro hacia una nueva verdad, una verdad que podía traer consigo un futuro de autenticidad. Y, a pesar de las dudas de la tía, ella sentía que había hecho lo correcto. Me siento libre. Por fin, puedo ser yo misma, tía, respondió Constanza, con la voz más tranquila que había tenido en mucho tiempo. La tía suspiró profundamente.
Sabía que la joven había tomado una decisión que podría cambiarlo todo, y, aunque temía las consecuencias, también reconocía que el amor de Constanza por don Diego era genuino. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó la tía, con un dejo de preocupación en su voz. Constanza miró a don Diego, que la observaba en silencio, con una mirada llena de afecto y paciencia. Finalmente, con una sonrisa tímida, respondió: lo que tenga que ser. Si él me acepta así, si de verdad me ama por lo que soy, no tengo miedo de enfrentar lo que venga. Tal vez el futuro sea incierto, pero por primera vez, siento que el amor, la verdad y la libertad pueden coexistir. La tía la miró por un momento, como si evaluara sus palabras, y luego asintió lentamente. No estaba completamente segura de que todo saliera bien, pero algo en su corazón le decía que, aunque las sombras del pasado siempre podrían seguirlos, la verdad y la autenticidad eran los únicos caminos para avanzar. Entonces, lo único que te pido es que no te olvides de lo que has vivido, de lo que hemos pasado. La vida puede ser impredecible, pero lo importante es ser fiel a ti misma, dijo la tía, con una suavidad que rara vez se escuchaba en su voz. Constanza sonrió, un poco aliviada por las palabras de su tía. Sabía que, a pesar de sus temores, la mujer que la había criado siempre tendría un lugar especial en su vida. Era su protectora, su guía, y, a pesar de las diferencias que pudieran tener, ambas compartían un lazo inquebrantable. Don Diego, viendo la conversación entre ambas mujeres, se acercó y tomó la mano de Constanza con ternura. Lo que sea que decidan, estaré aquí, Constanza, dijo con una sinceridad que no dejaba lugar a dudas. La joven miró a su tía, luego a don Diego, y supo, con una claridad que nunca antes había tenido, que había tomado la decisión correcta. Era momento de enfrentar su destino, sin miedo ni dudas. La tía, aunque no estaba completamente convencida, también comprendió que no podía seguir controlando el destino de su sobrina. Ya había llegado el momento de que ella eligiera su propio camino, y si el amor verdadero estaba allí, no podía hacer nada para evitarlo. Entonces, que todo se haga como deba ser, dijo la tía, con una mezcla de resignación y comprensión. La puerta se cerró suavemente detrás de la tía, dejándolos a los dos en el mismo espacio, con un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Constanza miró a don Diego, y ambos sabían que, aunque el camino que les esperaba podría estar lleno de desafíos, el primer paso había sido dado. Con una sonrisa llena de esperanza, Constanza se acercó a él, y juntos, decidieron caminar hacia un futuro donde la mentira ya no tuviera lugar.